Hola. Buenas. ¿Cómo están? Bueno, quería preguntarles primero, ¿cuántos estudiantes hay acá? Hay bastantes estudiantes, perfecto. ¿Qué, qué tipo de carreras, más o menos? Hay muchos estudiantes de ingeniería acá, ¿verdad? Ingeniería, desarrollo de sistemas. Perfecto, buenísimo. Voy a agarrar el apuntador este porque no lo tengo. Hoy estamos saturados de contenidos, ¿sí? Todo tenemos redes sociales, plataformas, un montón de cosas. Y el espectador decide muy rápido qué ver y qué no ver. En fracciones de segundos. Nosotros estamos scrolleando y pasamos y vemos, de acá me quedo, acá me voy. Yo justamente trabajo en los primeros segundos de esa atención de cualquier contenido. Particularmente yo les voy a hablar de lo que se llama title sequence, que son aperturas de series y de películas, pero que hoy por hoy se están desarrollando también a plataformas de streaming, a programas, por ejemplo, de YouTube, de TikTok, un montón de esas plataformas. Para mostrarles un poco cómo es la situación, tenemos el película, serie, programa. La apertura está al inicio o al final. Cuando vemos, por ejemplo, una película, podemos ver. La apertura es el momento en donde se ven la información que tiene la película, los actores, el director, por ejemplo, todas las personas que están trabajando en la escena, más la marca, que es el título de la película. A veces está al inicio, que es main title, a veces está al final, que es main on end. Yo, para darle un poco de contexto, ya que estamos aquí en la Universidad de Antioquia, yo también vengo de una universidad pública en Argentina, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Allí estudié diseño gráfico y, como verán, también era muy importante traer la atención en este contexto. Yo estuve anteayer en Comuna 13 y también vi la competencia de la atención bastante en cada segundo, en cada momento. Y es un poco eso el momento de captar esa atención. Aquí estudié, por ejemplo, a Saúl Vaz, que era diseñador gráfico, diseñó marcas muy importantes como United Airlines, como AT&T, pero por sobre todo el trabajo que más me interesó a mí fue lo que hacía en diseño gráfico animado. Los títulos de las películas, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, por ejemplo, Psicosis, Vértigo, o por ejemplo las aperturas de 007, de James Bond, ¿no? Pero también un montón de otros títulos como Cabo de Miedo, Ocean's Eleven, La Guerra de los Roses. Bueno. A mí lo que me interesó fue que podía ver el trabajo de diseño, pero también el trabajo con el sonido y con la animación. Otro diseñador importante es Pablo Ferro, más para acá. Por ejemplo, como títulos como Beetlejuice, que hace poco se estrenó la segunda Beetlejuice, o Los Locos Adams, o por ejemplo Hombres de Negro, que seguramente capaz que conozcan más. Bueno, este diseñador es cubano y trabajó en Nueva York para directores como por ejemplo Kubrick. Y lo traigo también porque, bueno, estamos en Latinoamérica y lo más importante que quería traerles son las cosas que podemos hacer desde acá para el mundo, como exposición de trabajo global. Pero mi máxima inspiración fue Kyle Cooper, un diseñador más fines de los 90. Pueden ver títulos como Iron Man, Rogue One, Guerra Mundial Z, bueno, Mi Pobre Angelito, que llamamos nosotros, Home Alone, Misión Imposible, Twister. Pero particularmente el trabajo de Kyle Cooper, que a mí más me inspiró. Yo fui a ver esta película al cine, era 1996. Yo era más joven que ustedes, ¿sí? Todavía. Y lo que más me interesó del trabajo de este diseñador fue que se metía con la psicología que estaba en la película. La película era, bueno, un thriller psicológico, un asesino en serie que iba matando con los 7 pecados capitales a personas que consideraba que tenían esos pecados, y hacía como un set de ese pecado, una exposición con esa persona que mató.
Lo más interesante de este título es que contaba desde un lugar fuera de la película la emocionalidad y la narrativa de la película, con texturas, con elementos, con tipografía, con, por ejemplo, también elementos como la aguja, el hilo. Y en definitiva, este tipo de trabajo a mí me influyó muchísimo porque justamente para mí tiene tres funciones las aperturas de series y de películas, que son identificar, o sea, que estamos viendo, y que la función de identificar antes era, digamos, más sencilla, porque uno iba a ver una película al cine y ya sabía el nombre de la película porque sacaba el ticket de la película. Pero hoy por hoy, identificar se vuelve más relevante porque cuando uno está scrolleando en TikTok, en Instagram, en lo que sea, esa fracción de segundo para fijarme si esto me interesa o no me interesa, es fundamental la identificación. Por otro lado, una vez que me interesa y una vez que me quedo mirando, la segunda función es la narrativa, que lo que me está contando me interese y llame mi atención. Pero la más importante para que quede en la memoria es la conexión emocional, ¿sí? Lo que ese producto, ese contenido me inspira y conecta conmigo y conecta con las cosas que me interesan y me define, y muchas veces me define en mis gustos, en mis criterios, en las cosas que me gustan hacer, como por ejemplo, digamos, Game of Thrones, por ejemplo, o más para acá, no sé, Stranger Things, por ejemplo, también fue algo que se lanzó hace poco, la quinta temporada. Así que este tipo de trabajo fue lo que yo traté de llevar siempre a mi vida profesional. Yo cuando salí de la facultad, cuando salí de la universidad, el trabajo era creativo y cada vez que iba a un trabajo, a un nuevo puesto de trabajo me decían, muy bien, muy lindo todo ese trabajo que hiciste en la facultad, es muy creativo, pero no se puede aplicar en la realidad. Es un trabajo de la facultad. Acá se hace esto, que se viene haciendo siempre y es seguro y es como así. Así que solamente aplicar lo que tenemos acá. En esa situación es que yo vengo en un puesto de resistencia desde que salí de la facultad hasta ahora, tratando de llevar lo que aprendí de la facultad como concepto, como fundamentos, más allá de la técnica, porque en todo este transcurso aprendí muchísimos software y elementos técnicos, pero a mí lo que más me gusta es mezclar y aprender cosas nuevas. Por eso yo también levanté la mano cuando dije estudiantes, porque somos estudiantes todo el tiempo, digamos. Y más en este momento de la historia donde todo está cambiando cada hora, cada día. Yo quiero mostrarles un primer trabajo que fue esta película. Esta película es muy interesante porque, bueno, lo único que teníamos para trabajar era el guión de la película y sabíamos que, bueno, sacando la parte de que no era un thriller psicológico como Pecados Capitales, es una comedia romántica. Era una comedia romántica hecha en Australia, con una chica asiática que quería poner una casa de té. O sea, que era una comedia romántica asiática australiana, que tenía un montón de cuestiones muy particulares para desarrollar. Entonces, en ese sentido había que definir la estética, paleta cromática bien de comedia romántica. El estilo era un estilo muy manual, entonces decidí hacer un estilo tipo stop motion, aunque en realidad yo trabajo mucho en 3D. ¿Usan programas 3D acá? ¿Alguien que use programas 3D? Sí, acá, allá, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo uso Cinema 4D, pero hay cualquier programa como Blender, por ejemplo, que es un programa open source, que también recomiendo, si se quieren meter en 3D, está bueno que utilicen esas plataformas. Esto fue, digamos, trabajado para que fuese algo como táctil, algo como bien, bueno, que pudiéramos sentir como si fuera un diario emotivo de esta chica, que en realidad era una historia que ella estaba buscando el amor, obviamente, es una comedia romántica, estaba buscando a un novio, había tenido muchas citas fallidas, y en un café una señora le tira Li Ching
y le dice que va a conocer el amor de su vida y va a poner una casa de té, que era su sueño, porque su abuela le daba, era la que le transmitió la cultura del té. En ese sentido era comedia romántica y magia. Tenía que sentirse mágico, tenía que sentirse de alguien joven que también que estaba en búsqueda de sus sueños, en realidad. Y este fue el resultado. Usually these kind of stories open on a giant book that say, once upon a time. But this is a story about me, Leah, and, well, tea. No, not like that. That's better. Growing up in Townsville, Richard and I would listen to my grandma Pawpaw talk about tea for hours. Who's Richard? He was my best friend, who turned into my first letdown. Anyway, Pawpaw was my favourite person in the world. When she passed, she left me the money to open a tea shop in Sydney, as far away from family as I could go. I named the shop after Pawpaw, and everything was going to be perfect. Lo interesante es que esta pieza formó parte de la película, no fue un inicio, película y fin. La narrativa comenzó de la película en el mismo título, con la información y presentando lo que era la historia. Hasta este momento no vimos todavía la marca, el título diseñado de la película. El título diseñado de la película fue al final, como un main on end, como cierre, donde también cerraba la historia de amor. Para este siguiente proyecto, muchas veces lo más importante de los proyectos son los contextos. Es como llegamos a un proyecto, tenemos capaz que un brief o no tenemos brief, hay una necesidad, a veces muy clara, a veces un poco confusa, y tenemos que empezar a desarrollar creativamente una respuesta a esta situación específica. En este caso, Carter es una serie de Sony, que luego salió por otras plataformas, y solamente teníamos el piloto, y este póster, promocional, que había salido al público. Con lo cual, a veces, tener pocos elementos parece difícil, pero es lo mejor que te puede pasar, porque te podés apoyar en esos pequeños elementos y expandirlos creativamente. Y eso fue un poco lo que tratamos de desarrollar en esta pieza. Esta era una historia de un actor de Hollywood que actuaba en películas como policíacas, de detectives, y en un momento tiene como un breakdown, se vuelve así, tiene como un momento, se separa de la mujer, hay toda una situación, está en Los Ángeles, termina su carrera, se viene a pique, entonces vuelve a su pueblo natal en Canadá, y cuando llega, él cree que de toda la situación que él estaba viviendo en las películas, lo podía aplicar a la vida real. Entonces se pone como en contacto con los policías y trata de participar en las investigaciones y se pone a analizar casos, entonces ve un dato ahí, otro dato ahí, y empieza a hacer, y se mete a tratar de solucionar crímenes. En este caso fue importante empezar a determinar cuál iba a ser la narrativa del título de inicio que iba a estar delante de cada episodio. Y en esta situación empecé a dibujar, cuestiones donde, por ejemplo, uno podía trabajar diferentes escalas, ¿no? Capaz la alfombra roja, la separación con la mujer, la escala del poder de los medios en Hollywood, o mismo toda esta situación, él saliendo en las revistas, rompiendo esta situación de su pareja, la búsqueda en las escenas de los crímenes, por ejemplo, y bueno, también él va de Hollywood a su pueblo natal, que era un lugar con lagos y bosques y montañas en Canadá. Y luego fue definir el estilo gráfico visual. Para eso, en este caso en particular, definimos un estilo de ilustración, medio como detective de los 50, afiche de cine noir. Y en este caso lo más importante fue tomar estos elementos que tenían el póster de la serie, que eran, acá tenemos la marca, digamos el título, Carter, la paleta cromática, que era el amarillo y el negro de las escenas del crimen. Entonces expandí esa paleta cromática a todo el estilo de ilustración para generar justamente este contraste y esta situación
esta cinta del crimen puede contar una historia completa. Y al mismo tiempo tratar de contar con diferentes microsituaciones y microescenas el perfil psicológico como del protagonista. También era muy importante la tipografía, que fuera fina, sutil, que acompañara el estilo de la ilustración, y este fue el resultado. Muchas gracias. Bueno, estamos en un año de mundial. No sé si están un poco emocionados por el mundial o no. Yo espero el mejor partido de la fase de grupos, que es Portugal-Colombia, y hincho por ustedes. Así que les pido, por favor, que por lo menos le planten ahí batalla a Cristiano Ronaldo y compañía, y a Europa también, que eso es siempre importante. Como uno es de acá, de Latinoamérica, cuando llegan estos proyectos que son, digamos, tienen representatividad global, sale mucho, digamos, el localismo, ¿no? Bueno, es la región. Yo llegué a los premios anteriores justamente a través de la representante de Latinoamérica, siempre buscando Latinoamérica y luego postular para los premios globales. Y cuando vi un mundial, por lo menos lo que pasa a mí, que yo soy fanático de fútbol, es que me vuelvo loco, ¿no? Esa es la realidad. Y en este caso fue una pieza para un canal de deportes de Qatar que necesitaban mostrar, digamos, era una pieza de venta del mundial, era como vamos hacia el mundial, un comercial que se pasaba en la televisión, donde tenía que verse, parte del brief era que tenían que verse lugares específicos de Qatar, como lugares históricos, edificios icónicos, el museo también muy particular que tienen, todos esos elementos más los estadios. En este caso tenía, digamos, los modelos 3D de los estadios, pero había que desarrollar la estética total de la pieza y la narrativa también. En este caso, lo importante, el concepto aquí fue torrente dorado, ¿sí? Era un torrente de oro que inundaba todos los lugares icónicos de Qatar, de Doha particularmente, porque fue donde más se jugaban los partidos, y todo este río dorado que atravesaba todas las ciudades y atravesaba todos los estadios, terminaba formando la Copa del Mundo. O sea, esta emoción de la gente por las calles, literalmente, eran caravanas de gente por las calles, todos movidos por la Copa del Mundo, pero en este caso es la representación de la gente como el oro, que es el principal activo del mundial, es la presencia de la gente, los fans y los hinchas, eran el oro que formaba la Copa del Mundo. Ese fue mi concepto, en realidad, fue mostrar esto de esa manera, con lo cual es que se vieran representados. Y también, bueno, en las culturas árabes el tema del oro también es algo importante, con lo cual el contraste era muy importante en la narrativa. Y a mí me gusta mezclar mucho técnicas. En este caso me metí con un desarrollo de live action, que es en estudio, grabando líquidos, probando cómo era el líquido de oro. No, este corre demasiado rápido, este corre demasiado lento, este es muy viscoso, este mancha todo. Bueno, un desarrollo de arte interesante como para ver cómo funcionaba el oro. Después la arena, cómo representaba el desierto y la arena el viento, ¿no? Cómo hacer, no sé, una tormenta de viento en la arena. Era parte del storyboard que había desarrollado. Y bueno, ahora estamos en un estudio, tengo un montón de arena. ¿Cómo hacer eso, grabarlo con una cámara? También mucha gente trabajando, digamos, para un día y tratar de resolver todas las escenas en un día. Bueno, son situaciones muy es como que eso, no sé, te entusiasma mucho hacerlas, porque es ese día y todos por ese mismo proyecto y buscar el detalle visual interesante. Y en este caso, mi concepto, aparte de que era el torrente dorado, tenía que ver con la hora dorada, ¿no? Golden Hour, que es como el atardecer o el amanecer, donde todo es dorado.
la luz del sol refleja el mar, reflejando el arena del desierto, una situación también así. Entonces la iluminación era muy especial, pero lo que pasó fue que no les gustó que fuera dorado. Ya había desarrollado la pieza, la había desarrollado con esta estética, y la tuve que hacer una postproducción inmensa para llevar a noche y a dorado, y bueno, aplicar cada uno de estos elementos a cada uno de la banderita en el fuerte, cada una de... perdón, acá. Ahí va. No, ahí. Luego en postproducción también con 3D, entonces me gustó mezclar líquidos reales, humo real con humo de ficción, digamos, y también 3D, el elemento de los estadios. También para algunas escenas imprimimos estadios 3D para grabarlos, o tal vez luego rearmarlos en 3D en postproducción. Y entonces fue como un mix muy grande entre 3D, 2D, elementos reales, y este fue el resultado. Muchas gracias. Gracias. Es mucho laburo, es mucho laburo, pero es interesante. Tuvo mucho reconocimiento, tuvo premios. En este caso el premio es, uno tiene que también armar la pieza, mandarla, competir, y fue muy lindo ganar reconocimientos, ganar también todos estos honores en realidad dentro de lo que es la industria. Pero creo que una de las cosas que más me sorprendió como reconocimiento fue ver que alguien en YouTube armó un tutorial de cómo rearmarlo, digamos, en 3D con otras técnicas, con lo cual digo, se mandó un laburazo de otra. Por supuesto no me avisó, lo encontré buscando, pero digo, uno no sabe hasta dónde puede llegar el impacto de lo que uno crea. Y hoy por hoy, en este momento de la historia donde la industria de los creadores de contenido es tan importante y donde hay tanta gente mirando, lo más importante es las búsquedas auténticas. Y yo por mucho tiempo pensé que ser auténtico era ser perfecto, súper, lo mejor posible. Pero auténtico es eso, es ser uno mismo como es, y es lo que cada vez más se va a valorar, porque cada vez hay más cosas parecidas entre sí, y porque hay mucha gente viendo muchas cosas, y porque ya no competimos por contenido, sino que competimos primero por atención. En ese sentido, cuando yo creé Lúcido es mi estudio de diseño y animación. Hacemos, obviamente, secuencia de títulos de películas y de series, pero también branding animado para contenido y para entretenimiento. Y cuando pensé Lúcido, justamente pensé en que fuera claro, ¿sí? Expresado con claridad, fácil de entender, que fuera brillante, que fuera luminoso. Tal vez ya vieron que un poco de mi estilo es el tema del uso de la luz, el uso de los brillos. Es verdad que soy un poco épico, entonces todas las piezas tienen un poco de esa búsqueda icónica, que sea emblemático, que sea vistoso. Y Lúcido viene de luz, viene de brillo, de brillante, de traer luz, de traer ideas, que eso es lo que más me interesaba. Traducir todas estas cuestiones, esta defensa que les vengo diciendo, que aprendí en la universidad, de llevar este tipo de trabajo que venía desarrollando en la universidad a trabajos reales, a proyectos reales, a clientes reales, y encontrar la manera de expresarlo de la mejor forma, lo cual, por supuesto, que es lo lindo del desafío. Y la verdad, bueno, estoy realmente muy agradecido con Colombia 5.0, con Gema Animación Colombia,
Ministerio TIC, Canal 13 también, que es sponsor principal también del evento. Y sé que se está terminando, fueron 2 días muy intensos. A mí realmente me encantó vivir la cultura paisa. Esta es mi primera vez en Colombia y vine directo a Medellín, así que es lo único que conozco, así que me llevo un pedazo de ustedes a casa como experiencia increíble. Así que les quiero agradecer mucho también la presencia de ustedes acá, la presencia de gente que está también online, mi familia, mis hijos, mi mujer, todos que se van a estar conectando. Así que mis amigos, y algunos se están conectando, mis amigas de la facultad también. Como última pieza les quiero mostrar como una compilación de trabajos, como para que vean que si hubiese estado mostrando los trabajos estábamos esta mañana, pero les quiero mostrar como un pequeño reel del trabajo de Lúcido, como para que también vean otros tipos de proyectos y otros tipos de trabajo que hacemos en branding animado para contenido y para entretenimiento. Muchas gracias. Gracias.